plataformas de desarrollo para Python. Bueno, ahora vamos a hablar para plataformas de desarrollo para Python, que ya es lo último de esta sección. Y bueno, entonces nosotros pues vamos a hablar vamos a tener las clases sincrónicas. Esto ya pues es lo que hemos estado haciendo, las clases sincrónicas. Y bueno, y van a estar los laboratorios, pues que ya les colocaré ya a partir del lunes, y pues se les dará la otra semana para que lo solucionen. Yo no estoy configurando el rpl.it para poder que eso se autocalifique. Bueno, ¿qué otras plataformas vamos a utilizar? Además de la clase sincrónica, vamos a utilizar rpl.it para la evaluación y entrega de laboratorios, y vamos a utilizar lo que sería Google Colab. Bueno, digamos en los diferentes casos que nosotros requiramos información. Perdón, requiramos algunas librerías específicas, Google Colab y rpl.it. Digamos que esos van a ser los principales, pero posteriormente, como vamos a necesitar una plataforma, vamos a necesitar vamos a hacer una interfaz gráfica al final, entonces la recomendación aquí, muchachos, es descargar el Python. Entonces van a python.org y aquí en descargas, y descargan esta versión, la 395. ¿Listo? Cuando la vayan a instalar, entonces hay una opción que dice agregar al path, la seleccionan. O sea, hay una opción acá al principio, install Python Windows. Entonces acá pues va a aparecer esa, creo que aquí lo tengo instalado, y no lo tengo instalado. Ah, sí, aquí lo tengo instalado. Entonces ustedes va a aparecer algo de acá, esto al principio. Entonces, add Python 3.9 to path. O sea, esta de aquí, esta opción de aquí, la marcan. O sea, marcan esta opcióncita que aparece aquí. A ver, esta opcióncita de aquí la marcan. Listo, es importante para que no tengan después problemas de integración. Ya posteriormente, cuando instalen, se les aparece esto. El Python 3.9, bueno, lo voy a buscar acá en el archivo de programa, Python 3.9. Entonces aquí, y se trabaja en el IDLE. Entonces acá ustedes igual pueden hacer eso, ¿listo? Eso nos va a servir principalmente para esto. Aquí dan en New File y les aparece este editor. Y en este editor ustedes pues colocan los archivos. Por ejemplo, coloco aquí, bueno, está pequeñito, vamos a ponerle una letra más pequeña. Vean, una letra más grande. La letra, bueno, current new, pongámosle 29. Entonces, ok, miren acá. Entonces tenemos esto. Entonces acá, por ejemplo, autor. Entonces, bueno, acá hacen exactamente lo mismo, ¿listo? Entonces, print, hola mundo. Recuerden, comillita que abre, comillita que cierra. Acostúmbrense a la sintaxis del lenguaje. Y por eso es importante pues que hagan también los ejercicios y aprovechen las tutorías pues cuando se abran. Pero la verdad no tengo información, eso le informará a usted y cómo pueden solicitar la asesoría del tutor. Y acá dan en run y ejecutar módulo. Y les debería aparecer esto, bueno, guardar. Lo guardamos aquí en el escritorio, ejemplo.py. Y bueno, entonces aquí apareció hola mundo, miren. Entonces, bueno, básicamente eso lo vamos a necesitar para el final del curso. Entonces lo pueden ir adelantando e instalar el Python. Recuerden, cuando lo instalen, acá, en caso que, digamos, usted no tenga, digamos que el computador usted no lo controla algo, miramos alguna opción para las 2 últimas semanas. Pero bueno, por ahora podemos defendernos con el rpl.it y con Google. Profe, una pregunta. Dígame. En cuanto a los laboratorios, yo los estoy mirando, ¿hay que hacer algún, digamos, entregable, archivo, algo así? Hay unos ejercicios, pero creo que no quedan guardados ahí. No, esos ejercicios son para hacer. Es que lo que pasa es que aquí ustedes van a entregar el laboratorio. O sea, aquí le va a aparecer en proyectos. Sino que ayer hubo una capacitación para nosotros hacer eso. Y estoy haciendo unos tests para lo que pasa es que le voy a dar el enunciado y eso automáticamente se va a aprobar. O sea, se va a aprobar que esté bien o esté mal. Eso es lo que estoy tratando de configurar en el momento. Porque yo, por ejemplo, que está el de Hola Mundo y está otros laboratorios allá en Google Collage, y hay unos ejercicios que proponen, pero no sé si eso los califican, si hay que entregarlos en algún lado. Creo que solamente.
Sí, Creo que eso son solo prácticas como de acuerdo al avance que vamos teniendo viendo los videos y las explicaciones de las clases sincrónicas, son prácticas más bien sencillas para que no se nos ujú, olvide. Creo que lo grande que sí hay que entregar son pues estos retos que hay que hacer en solamente eso. esta plataforma. Sí, esto Sí. es que vendríamos haciéndolo la otra semana mientras el profe modifica lo que tiene que modificar. Ok, Mejor dicho, imposible. Muchísimas gracias. Usted lo explicó maravillosamente, exactamente, como lo que dice la compañera. Perfecto. Entonces, bien, muchachos. Sí, yo ya, igual están pendientes del correo, yo les envío, o sea, ya les envío los contactos, recuerden, campus arroba, no hayan escritos personales, por favor, que me regañen, campusvirtual arroba ucaldas.edu.co y notificar, y para el curso, en caso que haya algún problema, pues, de horarios, o que usted tenga problemas con notas, o problemas con el profesor, etcétera, etcétera. Entonces escriben allí en notificaciones Mintic 2022@ucaldas. Eso sería pues básicamente lo que se hace. Una Bien, preguntita, profe. sí. Tenemos, bueno, de lo que hemos realizado de tareas, tenemos algo pendiente, por lo menos yo he No, estado mirando, o sea, no tenemos nada, no tenemos el reto 1, que el es el reto quiz. 1. Ajá. Listo. Ah, Que listo. ya, muchachos, ya el reto 1 lo cierro el lunes. ¿Listo? Ya no les doy más tiempo. Reto Listo, 1 lo ya. cierro el lunes. De momento no hay nada, gracias a Dios. Ah, No, bueno, gracias. Gracias. listo, pero yo voy a tratar, yo voy a hacer lo posible, muchachos, si es mi palabra, pues, sino que como es una plataforma nueva y todo ha sido tan rápido también para mí, porque pues, realmente el comienzo de esto de Mintic, realmente cuando hicimos el proceso y todo, la universidad lo tenía pensado era para esta semana, pero el ministerio, bueno, órdenes son órdenes, el ministerio decidió adelantarlo, por eso es que hemos estado como un poco atrasados, pero ya a partir de la semana 3, muchachos, ya estamos ajustados. Por No, no hay ejemplo, lío, no hay lío, profe. Lo que pasa es que como me confundí un poco con las plataformas Replis, ¿sí? O sea, me confundí por eso, pero entendía que era la 1, el reto 1, pero era bueno. sencillamente para eso. Gracias, profe. Listo, dale, sí. No, pero igual les hago allí la aclaración que, pues, para ahora al principio nos estamos acomodando, pero ya para ciclo 2, ciclo 3, ya todo va a comenzar. Ustedes saben, pues, que siempre pues, son bastantes personas, son 4.400 estudiantes, entonces ha sido un trabajo titánico y la universidad, pues, es chiquita, entonces, pues, hay que entender un poco las limitaciones. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué va a pasar? En el tema de los laboratorios se van a hacer en Google Colab. Los laboratorios son autoevaluaciones. No me gusta este grueso, quiero un poquitico más delgado. Son autoevaluaciones que ustedes hacen. De todos modos, si hay algo raro que pase, para eso estoy yo. ¿Sí? Ustedes me pueden escribir. Sin embargo, ¿qué les puedo contar? La labor del tutor, o sea, la labor del tutor es principalmente eso, o sea, la invitación es que apenas se abran las tutorías, ¿cuándo abren las tutorías? La otra semana, supongo. ¿O no? ¿O no les han dicho nada? No nos han dicho nada, profe. No, listo. No han dicho nada, profe. Listo, si yo me entero de algo, entonces les aviso. No, profe. Listo, yo creo que yo sé quién es el tutor de este curso, entonces déjenme, yo hablo con él para cuadrar esa parte. De hecho, voy a invitarlo a la próxima clase, porque sí, recuerdo que él me escribió. Yo voy a hablar con él para que él se presente en la clase y pues ya para que ustedes cuadren con él. Bueno, entonces, lo del Google Colab es una autoevaluación que, digamos, se hacen, ustedes lo miran, juegan allí y miran los resultados, modifican, juegan con eso. Los talleres y los retos se van a entregar por rpl.it. Ahora bien, para el uso del Google Colab, muchachos, es obligatorio tener una cuenta de Google. Esto, si de pronto usted le tiene miedo al espionaje de Google, pues trabajo siempre inventando incógnito, que sí no utilizo Google, la verdad. Entonces, bueno, si tienen que crear una cuenta de Gmail, ¿listo? Crear una cuenta de Gmail es sencillo, pero deben de crearla, ¿listo? Porque Google Colab exige la cuenta. Eso es para que puedan interactuar con los laboratorios. Esa plataforma es súper poderosa. Y muchachos, y lo mejor es que free. Es una plataforma totalmente libre. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Y bueno, listo. Y esto pues básicamente es lo que hablamos. Hablamos de los comentarios, de los bloques y de las plantillas. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, ya con esto finalicé, porque ya finalicé todos los slides de esta semana. Esperen, yo guardo. Entonces, ya con esto he finalizado todos los slides. Y
ya paso entonces a la explicación que yo les había prometido sobre cómo resolver problemas en Python. Vamos a aplicar todo lo que nosotros vimos y esa sería la metodología sobre la cual se trabaja. De todos modos, déjenme ver. Anotar PDF. Sí, ya terminé absolutamente todo. Entonces, bien, muchachos. Entonces vamos a proponernos un problema sencillo. Vamos a ver, si alguien es contador me disculpará, pues voy a cometer muchas imprecisiones, pero este es el problema que a mí se me ocurre. Voy a reducir un poquitico el tamaño de la letra, que está muy grande. Pero este es el problema que a mí se me ocurre. ¿Listo? Sé que voy a cometer algunas imprecisiones, pero bueno, perdónenme, pero soy solo un ingeniero. Entonces, vamos a pensar, bueno, una empresa desea una aplicación para el cálculo de el sueldo de un trabajador, ¿correcto? El trabajador se tiene su salario base. O sea, ustedes cuando contratan con una empresa, bueno, los que ya trabajan ya lo saben, los que no, bueno, los que aún tienen la suscripción de vida gratuita, entonces, lo que pasa es que, pues, cuando usted es niño, en la mayoría de casos usted tiene suscripción de vida gratuita. La suscripción gratuita se acaba cuando uno ya es mayor de edad, luego toca pagar. Entonces, bueno, del trabajo se tiene su salario base, ¿correcto? De ese salario base hay unos impuestos que se van a emitir, que son aportes a seguridad social, ¿vale? Aportes a seguridad social. Listo. Los aportes simplificados, los aportes son en base al 40% de lo que usted gana. Yo sé que hay una restricción allí, pero dejémoslo al 40% de lo que usted gana. Y se calculan así. Esto se llama el IBC. Un aporte del 40%, esto se le conoce, ustedes ganan, lo que se conoce como el IBC, ¿correcto? De allí se obtiene lo siguiente. El 12.5% se va para salud y el 16% se va para pensión. Sé que hay ARL y eso, pero pongámoslo así. Entonces, es el empleador que desea conocer, bueno, el siguiente pensión. Listo. Estos aportes se dividen así, se divide 60% lo paga el empleador y 40% se le descuenta al trabajador. ¿Listo? El empleador desea conocer el salario a pagar. Un momento lo subo, que está un poco grande. En mi momento. ¿Verdad que esto, yo no sé, no se bloquea y me toca así? Listo. Entonces, el empleador desea conocer el valor a pagar. Pagar al trabajador. Entonces, vamos a aplicar la metodología ideal, ¿correcto? Vamos a aplicar esa metodología ideal. Bueno, entonces, listo. Voy a colocar este enunciado ahí en el chat. Yo voy a tener pendiente las opiniones que han tenido sobre el reemplazo de clase. No lo he ignorado. Les dejo allí en el chat, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a aplicar la metodología ideal, ¿listo? Para nosotros poder resolver este problema. O sea, antes de meterle código, hay que aplicar la metodología. Entonces, tenemos la I, la D, la E, la A y la L. Ideal. Listo. ¿Qué haríamos nosotros en el primer paso de la metodología? O sea, ¿qué recuerdan ustedes? Identificamos el problema. Identificar el problema. Entonces, esperen yo, muchachos, le bajo un poco a la letra. Aquí test font. Voy a poner 20 para poderla manejar más fácil. Listo. Bueno, entonces acá, muchachos. Entonces recuerden, identificar el problema. Entonces, ¿qué me piden? ¿Qué me están pidiendo? Calcular el salario del trabajador. Calcular el valor, sí, el valor a pagar por salario a un trabajador, ¿desde dónde? Desde El IBC. de su salario base, ¿no? Sí. De su salario base. Lo que nosotros conocemos del trabajador
es su salario base, eso nosotros no conocemos más. Voy a borrar esta porque esto ya me va a ocupar bastante espacio. Ya luego las hacemos en otras páginas. Muy bien, listo. ¿Cuál es la siguiente pregunta que uno se haría en la I? Bajo ese enfoque de ideal. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Qué información me entregaron? ¿Qué información me entregaron? Creo que ahí lo dije, ¿no? Sí, ahora. Salario base y los descuentos. Los aportes. Los aportes, exactamente. Los aportes a seguridad social. ¿Listo? ¿Y O sea, cuánto de eso lo cubre el empleador y cuánto lo cubre el trabajador? ¿cuánto cubre el empleador y cuánto cubre el trabajador? Obviamente, yo que aquí hay contadores, yo sé que esto es mucho más complejo que lo que estoy diciendo. Listo, ¿cuánto exactamente qué información me entregaron? ¿Correcto? Ahora bien, ¿quiénes son los interesados? Pues la lista de trabajadores, ¿no? La empresa y el empleador y el trabajador, ¿no? Pues a ambos les interesa. Y el trabajador. Listo. Eso es la primera. Entonces, ustedes, lo primero que hay que hacer es identificar ese problema, qué me están pidiendo, qué información me dieron. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que hacer acá. Muy bien, listo. El siguiente paso, ¿cuál sería? Ya hicimos la I. ¿Qué seguiría? ¿Qué seguiría en ese punto? La Descripción. La descripción, es que la hay. Una descripción, exactamente. Bueno, ¿qué recuerdan ustedes de esto? Descripción. ¿Qué hacía así aquí? ¿Qué pregunta hacía así? ¿Qué pregunta hacía así? Las ¿Qué restricciones. conozco? ¿Qué conozco? ¿Qué conozco? Ajá. ¿Alguien dijo que restricciones? ¿Qué más? ¿Qué restricciones se tienen? Sí. ¿Qué debo hacer? ¿Debo hacer? ¿Qué más? Creo que faltaba una. ¿Cuál era? Limitaciones. Ahí están con las restricciones. Listo. Bueno, ¿qué conozco del problema? O sea, ¿qué ¿Qué sé? quiero solucionar? Ah, ¿qué deseo solucionar? Sí, esa era. ¿Qué deseo solucionar? Muy bien. Entonces, ¿del qué conozco? ¿Qué conocemos del problema hasta este punto? ¿Qué conocemos? Que hay un salario y que hay unas deducciones. Hay un salario y hay unas deducciones que deben, que se deben calcular De acuerdo a unos porcentajes. de acuerdo a unos porcentajes. ¿Listo? Que nos diga. Bueno, ¿qué deseo solucionar? Deseo encontrar El salario a pagar. el salario a pagar, o sea, lo que se le mete al banco al trabajador. Ujú. ¿Qué debo de hacer? Calcular las deducciones con respecto al salario y a los porcentajes. De acuerdo al salario y a los porcentajes. También partir eso entre el empleador y el trabajador. Sí. Correcto. Y finalmente al salario restar las deducciones. El salario restarle la deducción, exactamente. Y al salario restarle lo que paga el trabajador, ¿no? Por esa razón, los que nunca han trabajado, tengan mucho cuidado cuando se metan en contratos de prestación de servicios, porque, por ejemplo, ahí el empleador no asume nada, ustedes pagan el 100% de la retención. Entonces, a veces es mejor aceptar un trabajo laboral por 1.800.000 que uno por prestación de servicios de 2.100.000, aunque depende de la naturaleza, ¿no? Depende si es consultoría o algo así, pero si es de estar en un lugar, aunque es ilegal, en un contrato de prestación de servicios te exijan ahora, eso es ilegal, pero realmente, pues, eso pasan eso por la calle. Bueno, restricciones, ¿pensarían en algunas restricciones que tendría el problema? Pues básicamente no. Si fuera en la vida real tendríamos que averiguar un poco más, pero Se trabaja únicamente con números. Digamos que podemos verlo así, o sea, no tenemos nada más datos. ok. Se trabaja únicamente con números, ¿listo? Eso de pronto es una restricción pues, de las entradas del problema. Pero sí, digamos que... Por las operaciones serían fraud, ¿no? Que por los cálculos que se hace En punto flotante, muy bien. Yes, exactamente. Sí, claro, porque pues ya cuando usted saca un 20%, eso es multiplica por 20 y divida por 100, eso en algún momento le va a dar... Y esa podría ser otra, que al momento de presentar debe aproximarse, ya sea para más o para menos. No, no realizar Por lo que es aproximación. moneda, por lo que es moneda.
Solo dos decimales. Bueno, entonces, digamos, trabajar con dos decimales. Ujú. Bueno, aquí me pusieron a explicarle otra cosa. Trabajar con dos decimales, correcto. Entonces, aplicamos la D. Miren que lo primero que ustedes deben de hacer antes de un problema, antes de echarle código, deténgase un poquito y pensemos en ideal. Esa plataforma, a mí me gustó esa metodología. Yo conozco otras, pero me gustó esa metodología. Es como bastante intuitivo. No sé ustedes, pues, si ya ustedes lo sabrán en su momento. Si fue bien o no. Bueno, luego la I. Parece como de porristas, ¿no? Luego la E. Listo. ¿Y en la E qué hacemos? En la E. Es la estrategia. Es la estrategia. Ajá. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál sería un paso aquí? Pues dividir el problema como en subproblemas, Mira el problema en su problema, ¿cierto? que sería una como las deducciones y otro... Exactamente. Entonces, el primer problema sería calcular el IBC, ¿no? Pero pues eso es inmediato. El segundo es... El primero no sé, bueno, sí, calcular, ingresar los datos, ¿no? Eso lo manda el usuario. Sí, Eso ok. lo manda el usuario. Listo. Pues calcular el IBC, sí, tener razón, es como muy simple. Porque habría que crear esas bases, esas variables, ¿no? Donde se van a capturar. Sí, claro. Ahorita cuando pase yo al diagrama de flujo, sí, claro, nos toca pensar esas variables. Sí, tienes toda la razón. Una de captura, otra de calcular las deducciones y otra de calcular el salario. De calcular, serían tres partes, exactamente. Entonces tiene toda la razón. Y ya la otra semana los diagramas de flujo van a poner más interesantes cuando ya les metamos los condicionales. Entonces, dividir el problema en subproblemas, ¿correcto? Entonces, ¿qué primer subproblema? Entonces yo estoy de acuerdo, calcular las deducciones. Es decir, sumar salud más pensión, ¿no? A la larga. Porque para la larga es eso. Calcular la parte del empleador. Calcular la parte del trabajador. Y finalmente, calcular el salario de quién. Calcular el salario, eso se llama salario neto, ¿no? Sí. Del trabajador. Bueno, entonces, esos son los 4 subproblemas que yo veo. 1, calcule las deducciones. Calcule la parte del empleador, que es el 60%, y la del trabajador, que es 40%. Listo. ¿Qué otra cosa se hace aquí? Hay una cosa súper importante que se hace en Live. A ver si lo recuerdo. ¿Qué nos ayuda ya a meterle manos a la masa? Realizar un ejemplo, una PSC. Una prueba de escritorio, correcto. Listo. Integrar la liquidación. Y entregar la liquidación. ¿Cuánto le ponemos a Pepito? ¿Cuánto gana el muchacho? Interrogante sería ahí. 1.000.000. 1 millón. Listo. Millón. 1 millón de pesos. ¿Listo? ¿Qué más se puede calcular? Esos son 100.000, esto es 1 millón. Listo. Entonces, primer paso. Calculo IBC. ¿Cuánto sería el IBC? Yo sé que el IBC no puede ser menor que el salario mínimo, pero supongamos que no hay restricción. ¿Cuál sería el IBC? ¿Cuánto es el 40% de eso? 400. 400. ¿Listo? Sé que eso no es posible, pero bueno, ignoremos eso. ¿Cuánto es el total de pensión? Sería IBC por 0.125, que es el 12.5%. Entonces, con la ayuda de nuestro amigo Python, de nuestra amiga Culebra, entonces, miren que Python también tiene una consola. Python 3, perdón. Entonces, aquí puedo calcular. Esperen, yo más bien les presento la otra consolita que estaba más grande. Perdón, pensión es el 16%. Ah, sí, sí. Me perdió el mouse. Sí, tienen razón. Entonces, pensión es el 16, ¿correcto? 0.16. Y vamos acá, entonces, con este de acá. Listo. Bueno, yo voy a abrir Python 3. Aquí lo tengo instalado en Linux, pero voy a limpiar. Uno también puede usar Python en modo consola. Es bastante útil. Entonces, sobre todo para hacer cálculos. Entonces, 400.000 por punto 16. Da 64.000 pesos. Bien. 3. Calculamos la salud. IBC por 0.125. Entonces viene algo parecido acá. 0.125 sería 50.000 pesos. 50.000 pesos. Luego, sumamos. La suma
es 64.000 más 50.000, 114.000. Listo. ¿Qué nos tocaría hacer allí ya? Después de eso, voy a subir esto un toquecito mientras ustedes me dicen. ¿Qué tocaría hacer ya allí, muchachos? Necesito espacio. ¿Qué tocaría hacer allí? Ya tengo la suma. Calcular la parte del empleador y la parte del El trabajador. porcentaje que le corresponde al empleador y al empleado. La parte del empleador es el 60%. Entonces, la parte del empleador sería esos 114.000. Esta consola está muy chiquita, que es esta. Sería 114.000, que eso es lo que me está dando acá, por 0.6, ¿no? 68.400. ¿Listo? Y 6, la parte del trabajador, que sería el 40%. Eso hasta que no lo cambien. 45.600. Total a pagar. ¿Cuánto se le paga al muchacho? ¿Qué tendríamos que hacer? 1.000.000 menos los 45.600. Exactamente, 1.000.000 menos 45.600. 954.400. Entonces, mire, aquí ya tenemos un ejemplo. Entonces, ahí vemos claramente qué tipo de operaciones nos toca hacer. Primero, voy a necesitar calcular. Primero voy a necesitar calcular este IBC. ¿Correcto? Bien. Luego, hago multiplicaciones por los porcentajes de salud y, perdón, primero calculo el IBC. Luego calculo la pensión, la salud, luego hacemos la suma, luego multiplicamos esto por 0.6 y esto por 0.4. Y posteriormente este 0.4 es lo que nosotros devolvemos. ¿Listo? Esa es la estrategia. ¿Qué tipo de operaciones identificamos aquí? Sumas, restas y multiplicaciones. No necesitamos absolutamente nada más. Bien. ¿Hay alguna otra cosa que requieren otro ejemplo? Con este ejemplo es más que suficiente entender qué es lo que toca hacer para ustedes. Ustedes serían capaces de, si yo les digo 2 millones, ya en este punto calcular a pie cuánto ganaría el trabajador, cuánto se le consigna en su cuenta de ahorros, ¿o no? Para mí sí, pero no sé para los demás. Sí, hablad o callad. Tengo tiempo para hacer otro ejemplo, que creo sería bueno. ¿Listo? Sé que de pronto por miedo no lo dicen, eso es algo muy normal. Entonces, pues, sí, hagámoslo entonces con los 2 millones, profe. Sí, hagámoslo con 2 millones. Sí, no pasa nada, es que a veces la gente, como uno dice que sí, sí, profe, porfa. Listo, así está mejor. Piensan que no, eso es algo muy normal. Ya pues con todo el tiempo que llevo enseñando, pues ya uno se da cuenta. Pues mira caras. Listo. El IBC es 800.000, ¿vale? El IBC es salario base por 0.4, que es igual a 800.000. ¿Listo? Sobre estos 800.000, esto le conoce como el índice de base gradable o algo así. Base, yo no sé qué. Bueno, los contadores saben bien qué significa IBC. Bueno, entonces, vamos a calcular los aportes. Salud. Sería el IBC por 0.125, porque se le saca el 12.5%. Entonces, IBC por 12.5 es 800.000 por 0.125. Es claro, muchachos, que esto es el 12%, ¿no? 12.5% es igual a 12.5 dividido 100. Entonces, por eso coloco 0.125. Bueno, calculamos ese valor. Según nuestro Python, 800.000 por 0.125 da 100.000 pesitos. 100.000 pesos. Bien, vamos a ver cuánto paga esta persona de pensión. IBC por 0.16. El IBC son 0.16. Sería 800.000 por 0.16. 128.000 pesos. De 800.000, sorry por el 8 tan feo. 800.000 por 0.125.
16, que sería 100, ¿qué? No olvide. 128.000. Listo. Eso es lo que paga la persona. El total de aportes es salud más pensión. Esto daría 228.000 pesos. Si usted fuera con prestación de servicios, le toca pagar todo eso, pero ahora les digo, si usted tiene dos ofertas de ese estilo, estudie muy bien con cabeza fría, aunque supuestamente la ventaja de prestación de servicios es que usted no cumple horarios. No, ya sabes que eso no es tan cierto. Bueno, el aporte empleador, lo que pues da el empleador por ley es el 60%. Entonces sería 0.6 por los aportes. Y esto nos da 228.000 por 0.6. Eso sería 136.800. Eso lo paga el empleador. Eso él tiene una planilla especial, de hecho, para hacer eso. Luego el aporte trabajador. El trabajador paga el 40% de eso. Sería 0.4 por los aportes. Y en este punto, 0.4 por 228.000 daría 91.200. Por lo tanto, el salario total, lo que vamos a devolver, salario total, sería igual al salario base. Miren que ya les coloco guión bajo, ¿no? Salario base menos el aporte del trabajador. Eso da 1.908.000, si no estoy mal, o 907, ¿no? Trabajador. Entonces sería los 2 millones de pesos, menos 91.200. Según este cuento me da 1.908.800. 1.908.800. Número difícil de decir. 908.800. 1.908.800. Sí, pudo. Bueno, muchachones. Y esto es lo que da. Digamos, ya en este punto, ustedes podrían decir con 3 millones, con 500.000, ¿ya serían capaces de calcular ya todo? ¿Ya se sienten capaces? Profe. Ya yo creo que con este ejemplo, dígame. ¿O no? No, que sí, profe, sí. Bueno. Sí, profe. Listo. Sí, ¿Ya? profe, sí. Listo, perfecto. Lo dejaron súper claro. Vamos con la A. Dame la A. Entonces, seriously. Ok, esto le dio Zika a esta vaina. Se cerró. Bueno, no importa. Igual ya nos acordamos. Lástima que se perdió la info. Bueno, luego la A. Luego con la A. Entonces, la A, ¿qué pasa con la A? Es el, sorry for that. La A es el algoritmo. Listo, es el algoritmo. Bueno, entonces, básicamente, cuando ustedes tengan la A, pueden atacarlo de una vez como un diagrama de flujo. El diagrama de flujo siempre van a tener inicio. Listo, empezamos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que obtener? El salario. El salario base, ¿no? Eso nos tienen que dar. Entonces ya sabemos que eso nos lo da el usuario. Muy bien. Después de eso, ¿qué entramos a calcular? ¿Qué es lo primero? El IBC. El IBC es igual a 0.4 por salario base. Correcto. Miren, y esto va haciendo una secuencia. Voy a hacer una continuación por acá. Una continuación es cuando, por ejemplo, se necesita partir. Una conexión. Sí, porque acá no lo expliqué tan en detalle. En la OTP, que estoy también con Minty, que sí se explicó bastante largo. Espero pues no les traiga inconvenientes. Básicamente en los cuadrados, sí, aquí se explicó, aunque no tan extenso. Básicamente los cuadrados son acciones que hacemos y estos que son como rombitos, pero hacia abajo, no sé qué figura geométrica es esto. Y escudos, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Escudos? Sí, pongamos el escudo, un escudito. Sí, pongamos un escudito. Bueno, luego de esto, ¿qué calculamos? ¿Qué es lo primero que calculamos? ¿Qué calculamos ya en este punto? Las deducciones.
las deducciones, que es salud y pensión, que son respectivamente .12.5 por el IBC y .16 por el IBC. Posteriormente calculamos el total de deducciones. Total deducción, total aportes, qué pena. Total aportes es igual a salud más pensión. Bueno, eso es lo que nosotros hicimos. Posteriormente viene en las partes, ¿no? Sí, señor. Entonces, aporte empleador, me disculpan si cambio el nombre, soy medio olvidadizo. Empleador y el aporte trabajador. El aporte del trabajador. Entonces, esto es igual a, voy a poner aquí como un asterisco para saber qué me refiero a eso. No, voy a poner allí como, bueno, se entiende que es este total aporte, igual lo voy a escribir bajo la pereza, total aportes por .6 y el aporte del trabajador es total aportes por .4. ¿Listo? Eso es acá. Voy a empequeñecerlo un toque para que no me estorbe esto. Entonces, los aportes del empleador y los aportes del trabajador. Voy a dejarlos así. Listo. Ahí queda un poco más... Lastimosamente no tengo tanto pulso. Bueno, listo. De acá hacemos un diagrama de continuación que sería el B. Continuamos acá. Listo. ¿Qué habría que hacer luego? ¿Qué habría que hacer luego? Ya después de eso, el salario neto. El salario neto, correcto. Ya casi acabamos. Salario neto es igual a salario base menos aporte del trabajador. Muy bien, el aporte del trabajador. Listo. Y finalmente, retornamos, esto ya es propio de la función, retornar salario neto. Y en este punto, el final. ¿Listo? Bien, ahí ya pintamos nuestro diagrama de flujo. O sea, ustedes pueden describir el algoritmo con un diagrama de flujo. Eso ayuda a entender gráficamente qué es lo que toca hacer. ¿Qué seguiría después de esto? Recuerden que esto lo pueden hacer en Scratch. Muy bien, ¿qué más seguiría acá? ¿Cómo lo pondríamos ya un poco más cerca del lenguaje? ¿Qué herramienta usaríamos? ¿Qué herramienta ya usaríamos en el punto, muchachones? ¿Para hacer qué, perdón? Para hacerlo más cercano al lenguaje de programación, lo que dijo Wilman. El pseudocódigo. Pseudocódigo. Entonces, el pseudocódigo, vamos a llamarlo así, algoritmo, calcular salario. Así lo voy a llamar, algoritmo, calcular salario. ¿Correcto? Bien. ¿Qué variables hay aquí involucradas? Las variables que hay involucradas son salario base, el IBC, el por salud, pensión, el total de aportes. Estos son float, ¿no? Luego vendríamos con, esperen, yo lo pongo un poco más acá. Listo, float. Y finalmente tendríamos aporte empleador, aporte trabajador y salario neto. ¿Qué también qué son? ¿Qué son? Float, ¿no? ¿Estamos de acuerdo allí? Todos son floats. Profe, ¿qué es float? Float es un flotante, es un número con decimales. Estamos con, recuerden, Es el tipo sí, de... Sí, con el... sí, recuerden que teníamos int, que son solo enteros, float, que son números con decimales. Estos tienen sus limitaciones, luego los iremos viendo. Luego tenemos el str, que son string, y los booleanos. Estos son los básicos que manejamos. Ya, muchachos, ya prontamente, ya eso va a ser historia del paso y vamos a tener cositas más complejas. Eso va a poner interesante. Pero bueno, por ahora, disfrutemos el momento. Y ahora bien, inicio. Entonces, pues básicamente aquí inicio. IBC es igual salario base, ¿por qué? .4, ¿no?
Luego, ¿qué viene? Salud. Salud es igual a IBC por cuánto? Por punto 12.5. Pensión es igual al IBC por 0.16. Luego, total aportes es igual a salud más pensión. Aporte empleador. El aporte empleador es 0.6 por total de aportes. El aporte del trabajador. ¿Cuánto sería el aporte del trabajador? Punto 0.4 por total aportes. por total aportes. Miren que utilizo guiones bajos. 0.4, 40%. 40%, muchachos. Nunca, nunca, nunca vayan a utilizar variables que tengan espacios. Les va a dar un error. Luego viene salario neto. ¿Cuánto sería el salario neto? El salario base menos el aporte del trabajador. Bueno, necesito un poquitico más de espacio. ¿Y va un print? No, es un retorno. Es un retorno. Ah, Sí, porque es una función, sí. Porque es una función. Ah, yo tenía espacio, yo tan bobito. Y acá, return, salario neto. Retornar, salario neto y finalmente el fin. ¿Listo? Vale. ¿Listo? Ya hicimos. Miren lo que hicimos. A partir del pseudocódigo, pues primero entendimos el problema y todo eso. Bueno, eso se perdió con el error que hubo. Pero aquí tenemos. Ya llegamos. Primero, aplicamos lo que era la A. Y identificar el problema. Ahí entendimos varias cosas. Luego la D, escribir el problema. Y estamos en la E. Perdón, pasamos a la E, que es estrategia de solución. Allí, básicamente, lo más importante es hacer ejemplos y pruebas de escritorio. Y en la A, proponer el algoritmo. ¿Qué nos falta? La L de logros. La L de logros, correcto. Entonces, la L de logros, listo, pasamos acá a la L de logros. Entonces, la vamos a hacer en RPL. Yo estoy acá en este, entonces voy a meterlo acá, built-in RPLs, y lo meto en la carpeta 14 de mayo. Y voy a meter aquí uno nuevo que se va a llamar, vamos a llamarlo calcular salario. .pi. Listo, ahí lo estoy haciendo. Me encargo. Ténganle paciencia. Listo. Entonces, ¿qué debemos de hacer, muchachos? Lo primerito. Cuando ustedes tienen hijos, ¿qué hacen con ellos? Pero uno se hace responsable, ¿no? Nombrarlos. Nombrarlos. O sea, este hijo es mío, y de nadie más. Fecha, hoy es 14 de mayo del 2021. Este es un ejemplo de clase para los chicos del MINTIC Grupo 65 Cádiz. Perfecto. Bien, perfecto. Luego, ¿qué es esto que sigue? Definimos la función. Calcular. Ah, perdón. Yo una pequeña costumbre personal que tengo es colocar el pseudocódigo acá. Es personal. Es totalmente personal, ¿no? O sea, ya ustedes deciden si lo hacen o no. Entonces, yo suelo colocar el pseudocódigo acá como para tenerlo allí. Listo. Nos toca definir el algoritmo. Este algoritmo se llama calcular salario. Este calcular salario, ¿qué recibe? ¿Qué le enviamos al salario base, a este salario? ¿Qué necesitamos? El salario base, creo que es. Salario base, exactamente. Esto es lo que sabemos. Muy bien. Entonces acá, muchachos, ustedes describen, miren que voy a hacerlo con comillas sencilla, para que vean que es lo mismo. Entonces, salario base es un float que indica el salario base de un trabajador. Y esto retorna un float que es el salario neto a pagar al trabajador después de los descuentos. ¿Listo? Después de los descuentos. Bien. Ya luego vendría el IBC, 0.4 por salario. ¿Listo? Después de esto, sacamos, miren lo que voy a hacer, deducciones. Entonces, sería salud es igual a IBC por 0.125. Pensión es igual a IBC. Este error verde me está diciendo que no estoy usando las variables después. Eso es una especie de warning, pero no es que deje de funcionar, sencillamente le está advirtiendo que usted creó variables que después no usa. Entonces, por eso es que está en verde. 0.16.
¿Listo? Después de esto viene el total, que es salud más pensión. ¿Listo? Después de esto vamos a repartir entre trabajador, entre empleador y trabajador. Entonces, de aquí viene aporte empleador. El empleador paga el 60% del total. Y el trabajador paga el 40% del total. Y finalmente calculamos el salario final. Entonces, al calcular, miren que yo utilizo esos de una línea también como para indicar procesos. Luego viene el salario neto, es igual a salario base menos aporte trabajador. Y finalmente, ¿qué hacemos? Retorno, salario neto. ¿Listo? Naturalmente, ¿por qué me aparece en verde este aporte empleador? ¿Por qué me aparece en verde? ¿Qué me aparece en verde? ¿Porque no lo ha creado? ¿Que no lo ha inicializado? No, porque porque no se va a utilizar prácticamente en otra operación. Sí, no se va a utilizar. Podrían borrarla si quieren, pero la voy a dejar. A veces es bueno dejar cálculos que son parte del problema y no se usan porque uno nunca sabe después. Después le digan, no, es que necesito también saber el aporte del empleado. Entonces, digamos que lo dejémoslo ahí, aunque no se esté usando. No, como miren que una vez crea variables, pero ya si usted fuera estricto, usted sencillamente la borra y ya está. O también, si lo desean, pueden hacer esto. La dejan comentada y que no les moleste el warning y sencillamente la descomentan algún día que la necesiten. Bueno, entonces acá vamos a calcular lo que sería el salario del trabajador A. ¿Qué sería? Calcular salario D y ahí recibe salario base. Y miren, ven el comentario que me hizo eso. ¿Qué comentario me está haciendo ese StackOverflow? Perdón, el rpl.i. Ese mensaje que está apareciendo, ¿qué es? Su comentario, ¿no? Exactamente. Como ven, es útil. Y entonces, el primero recibe 1 millón de pesos. Eso es el primero recibe 1 millón de pesos. Y el salario del trabajador B, calcular salario, ¿se acuerdan? De 2 millones, ¿no? Esos son los ejemplos que hemos hecho. Y luego, pues podemos imprimirlo. Salario trabajador A. Si no lo imprimo, pues no aparece nada, ¿no? Salario trabajador B. Vamos a ver si nos da. Espero recuerden si coinciden con los ejemplos. Lastimosamente los perdí por el error que hubo. Vamos a ejecutar. Démosle tiempo a Python, a nuestra culebrita. Démosle tiempo. Miren, 954.400 y 1.908.800. Bien, es decir, esto es lo que nos dio. Entonces, dígame. Si quisiéramos, podríamos imprimir todas las operaciones, por así decirlo, como sí, para tener una visualización del ejercicio. Sí, pero mi consejo es, por ahora, hasta que no sea, o sea, si usted tiene cancha programando, hágalo. Lo que pasa es que muchas veces se confunde imprimir con retornar. Y miren, yo puedo hacer eso, y va a pasar algo. Sino que ese es mi miedo, que ustedes no retornen. ¿Por qué aquí me aparecieron 2 none? ¿Por qué me aparecieron 2 none? ¿De dónde Porque salieron? Hay dos comandos de imprimir, los dos salarios de trabajador A y trabajador B. No, de hecho los pueden, la cuestión es que trabajador, esta variable. Porque lo imprimió dentro de la función, ¿no? Y ahí se vacía. En lugar de retornarlo. Usted puede imprimir y retornar, pero siempre, muchachos, regla de oro, siempre retornen. ¿Listo? Siempre retorno. Siempre retorno. Es súper importante que siempre retorne. Bien, les voy a mostrar un truco para colocar información. Yo no sé si les mostré los strings con F a ustedes. Creo que sí lo hice el miércoles. Sí. Entonces también pues podemos colocar un mensaje. Por ejemplo, ya vamos a usar esto. Entonces, F. Voy a poner aquí F. ¿Listo? Entonces, el trabajador tiene un salario base de salario base. ¿Listo? Los descuentos, el empleador, los descuentos son
total, el empleador paga aporte empleador y el trabajador paga aporte trabajador. Miren acá. Y el pago y el salario neto que recibe es salario neto. ¿Qué acabé de hacer ahí con eso? ¿Qué acabé de hacer ahí, muchachos, con esto? ¿Qué acabé de hacer ahí? Aquí tengo que hacer un cambio, ¿no? ¿Es un? ¿Qué cambio hice allí, muchachos? Pues más o menos lo que yo le había hecho, que imprimiera pues todos los datos pues en un párrafo para poder tener una lectura aproximada de todos los valores que se ejecutan. Se ejecutan, pero, o sea, hay que tener cuidado, o sea, depende de lo que nos están especificando. El trabajador tiene un salario base de 1 millón, los descuentos son 114.000, el empleador paga 68.400 y el trabajador paga 45.600. Y el salario neto, ok, hay que quitar la costumbre, y el salario neto que recibe es 954.400. El segundo caso, el trabajador tiene un salario base de 2 millones, los descuentos son 228.000, el empleador paga 136.800 y el trabajador paga 92.200. Y el salario neto es de 1.908.800. Miren que pues, pueden hacer ya retornos más bonitos. Esto siempre y cuando se les especifique. ¿Listo? Siempre y cuando se les especifique. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna manera de digamos, que los números los identifique con separador de miles y eso? Sí. Podemos utilizar uno de formato. Mira. Ah, pues es formato, ok. Sí, mira, ¿cómo aplicar formato? Te voy a explicar acá, aunque eso ya lo haremos más adelante, aplicar formato. Entonces, yo puedo decirle, un string, por ejemplo, el salario es %F, ¿listo? Y acá coloco un porcentaje y coloco un número, digamos, 100.000.2, 1000.2, por ejemplo. Y imprimamos eso. Mira lo que va a aparecer. ¿Listo? Esto viene un poco más adelante. Hay varias maneras de hacerlo. Mira. Entonces allí me va a aparecer con un poco de decimales. Mira. ¿Con cuántos decimales me apareció? Con 6, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo controlo eso? ¿Cómo está estructurado un flotante? ¿Cómo es la estructura de un flotante en general? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo es la estructura de un flotante? Una cantidad de números o espacios en la parte entera y otra cantidad de espacios en la parte decimal. ¿Y con qué están unidos? Con un punto. Con un punto. Es lo que quería llegar el punto. Ustedes pueden colocar aquí punto y le ponen el número de decimales que quieran. Yo, por ejemplo, quiero 3 decimales. Observen. Y ya va a cargar. No dale paciencia. Bueno, mientras tanto, mientras carga eso, entonces, ¿ves qué le pasó a esto? Ah, ya cargó. ¿Lo ves? ¿Qué pasó aquí? Usó apenas 3 decimales como se le indicó. Como se le indicó. Entonces, esta otra manera de hacerlo se llaman formatos de string. Eso acá, lo que me habían preguntado al principio, W3C School Python. Aquí en la primera parte ustedes dicen qué funciones son relevantes, esta primera parte, la sintaxis, las variables, aquí les dicen qué es lo más importante para cada caso. Nosotros deberíamos hacerlo al menos hasta strings. Aquí en strings les van a explicar lo de los formatos. Ah, no, eso está más adelante, creo. Format. Vamos a ver si está acá adelante. Profe, y si quisiéramos ponerle el signo pesos, ¿se hace con algún formato especial aquí con código o se le antepones el signo pesos allá en el string? Como un string, sí. Ah, sí, como un string, de hecho les voy a mostrar. Y pongámosle el signo pesos acá, al principio. Signo pesos. ¿Diga? ¿En el qué? Profe, en el caso del mensaje que estamos generando, se pueden generar también saltos de línea para que quede más ordenado el mensaje. Sí, usted puede colocar. Se pueden generar saltos. Sí, señor. Contraenlace N para salto de línea. Ponen contraenlace N. Y contraenlace T para tabulaciones. Mira, aquí hay un salto de línea, aquí hay un tabulador y el salto de línea desde aquí. Mira, aquí quedó el salto de línea, mira. Y acá quedó el tabulador. Sí, usted puede agregar saltos de línea con contraenlace N o con contraenlace T. Voy a colocar acá el ejemplo. Entonces,
voy a poner mensaje, salto línea. Se lo dejo allí. Hola, control la N, mundo. Y mensaje con tabulación igual a hola mundo, control las T, mundo. Recuerden que pueden también declararlo así, no otra forma. Es con comillas simple, ¿no? Hola mundo. Para Python es lo mismo. Para otro lenguaje de programación no. ¿Listo? Otra forma es lo mismo que esto. ¿Listo? Para que no se me enreden con eso. Sino que para Python las comillas simples son iguales a las comillas sencillas. ¿Listo? Eso es bastante útil cuando uno quiere coger y meter comillas dentro del mensaje. Uno puede, si yo quiero meter comillas aquí, meto comillas simples, o viceversa. Si yo quiero meter comillas que venga con comillas simples, pues meto comillas del otro lado. Bueno, muchachos, creo que el tiempo se nos está acabando. Entonces tenemos que tomar una decisión difícil. ¿Clase el lunes? Pues sí, señor. Opino que clase el lunes común y corriente porque algunos que trabajamos se nos complica y las otras horarios de las otras materias pues también se nos embolatan después. Listo, muchachos. Es difícil. Lunes. Yo tengo problemas, yo estoy acostumbrado. Pero entonces la asistencia es obligatoria, no es obligatoria. No, yo tengo que tomar asistencia por auditoría. O sea, la clase se graba y la asistencia se toma es por auditoría del ministerio, porque naturalmente a mí me están pagando, le están pagando a la universidad y pues tiene que haber como esto es público, tiene que haber una prueba de que pues estamos haciendo sí, un soporte, es más que todo por eso. Eso, tanto las clases como las asistencias, lo que me han contado es por eso. Lo importante es que ustedes hagan lo del campus y los retos. Ya si al final tienen algún problema con la asistencia, pues yo intervengo ahí, ningún problema. El lunes vamos a empezar con... ¿El lunes qué? Empezamos con... Y ya el módulo 3, ya con la semana 3, sí, exactamente. ¿Con el if? Con el if, con los condicionales, con el for, con todo eso. Okay. Profe. Sí, dígame. Para esta semana hay retos. No estoy configurando la plataforma RPL. Recién ayer dieron la capacitación, entonces recién estoy mirando eso, sino que pues quiero hacerlo con calma. Ok. Ya como hay un poco de paciencia, apenas estamos comenzando, pero ya lo que es el resto y ciclo 2, pues ya una vez que todo esté estable, van a tener las cosas pues más rápido. ¿De pronto es posible un poco más temprano la clase o sería a la misma hora? Pues ya les confirmo, sino que yo como también estoy con la Pereira, ya la disponibilidad sería mía. Podría a las 5, si gustan, de 5 a 8, o lo dejamos así. No, mejor a la misma hora, bro. Ah, listo. Igual. No, sí, a la misma hora. Evitamos confusiones. Listo, está a la misma hora, entonces, dale, muchachos. Entonces me queda más que desearles un un fin de semana bien, y pues bueno, entonces nos veríamos el lunes. Entonces, que descansen. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día.